Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a un video de estadística aplicada. Continuamos trabajando con las distribuciones de probabilidad y vamos a hacer un caso especial, vamos a trabajar con un caso especial de análisis de distribuciones de probabilidad. El mismo tiene que ver con aproximaciones de una distribución utilizando otra, ¿sí? Que es lo que permite el ejercicio número 24. El mismo nos dice, aproximación de la distribución binomial a la distribución normal. Uno de cada 3 clientes de un hotel paga con tarjeta de crédito. Hoy se realizaron 162 operaciones y se desea saber cuál es la probabilidad que hayan pagado con tarjeta de crédito. Entre 45 y 60 clientes, más de 63 clientes, entre 58 y 60 clientes, y además nos pide qué cantidad mínima de clientes han pagado con tarjeta de crédito con una probabilidad del 68%. La realidad es que hay varias posibilidades de aproximar distribuciones a través de otra distribución. Quiero decir que a través de una distribución, que es la distribución origen, puede aproximarse el resultado a obtenerse mediante otra de las distribuciones. En este caso vamos a estar trabajando en particular con la aproximación de la distribución binomial a través de la distribución normal. ¿Qué quiere decir esto? La distribución de origen es la distribución binomial, pero vamos a emplear la distribución normal para llegar a un resultado aproximado. ¿Sí? Esto data de hace mucho tiempo atrás, cuando era más complejo las metodologías de cálculo y las formas de procesamiento de la información. Hoy en día, con los software estadísticos y mismo con un programa como Excel, ¿sí? Se pueden calcular los resultados de forma bastante sencilla y rápida, sin necesidad de utilizar una distribución para aproximar, sino que podemos utilizar la distribución de origen. Sin embargo, el contenido está planteado y vamos a ver algún ejemplo, en este caso, la distribución de origen binomial aproximada mediante la utilización de la normal. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, si nosotros empezamos a trabajar y no tenemos este título, ¿sí? No tenemos este título que nos dice aproximación de la distribución binomial a la normal, tendríamos que pensar cuál es la distribución madre, tendríamos que elegirla nosotros. Entonces empecemos a analizar las características y vamos a aplicarlas siempre al caso como dijimos. Todo ese conjunto de características teóricas aplicadas al caso en particular. Bien. Lo que estamos tratando de ver acá es cómo abonan los clientes de un hotel. ¿Está bien? Entonces, lo que se está abonando, lo que se está evaluando, lo que estamos estudiando, es la cantidad de estadías que se abonan con tarjetas de crédito, ¿sí? Es decir, la cantidad de clientes que abonan con tarjeta de crédito, los clientes abonan estadía, mismo, ¿sí? Lo podemos plantear de una u otra forma. La cantidad de estadías que se abonan con tarjeta de crédito, ¿sí? Vendría a ser una variable discreta. ¿Sí? Es decir, haga una estadía, 2 estadías, 3 estadías, ¿sí? O paga un cliente, 2 clientes, 3 clientes. No podemos fraccionarlo en partes, ¿sí? El cliente no lo podemos fraccionar en partes y la estadía tampoco la podemos fraccionar en partes. Después decimos, la estadía puede abonarse o con tarjeta de crédito o con otro medio. Nosotros queremos ver la probabilidad de que haya pagado con tarjeta de crédito. O sea que sería tarjeta de crédito u otra cosa, ¿sí? Por lo tanto, los sucesos son dicotómicos. O es con la tarjeta, caso favorable, o no es con la tarjeta, ¿sí? Caso no favorable a la variable aleatoria. Ahora bien, ¿la estadía se abona con la tarjeta? No se va a abonar con efectivo o con otro medio de pago. ¿Está bien? Entonces, los sucesos también son mutuamente excluyentes. Si pago con tarjeta, no abono con efectivo. Si pago con efectivo, no abono con tarjeta. ¿Sí? Mutuamente excluyentes. Ahora, la probabilidad de que la estadía o de que el cliente abone con tarjeta de crédito es constante. ¿Cómo sé que es constante? Porque me dice, uno de cada 3 clientes paga con tarjeta de crédito. ¿Sí? Es decir, uno de cada 3 clientes, probabilidad del 33,33%, es nuestra probabilidad constante de éxito a la variable. La probabilidad de que la estadía no se abone con tarjeta de crédito, entonces también va a ser constante de 2 tercios, 66,67%. Es decir, que sumando la probabilidad de éxito y la probabilidad de no éxito, llegamos a todas las posibilidades, el 100%. Estamos centrando la atención en que la estadía o que el cliente abone con tarjeta de crédito y estamos verificando 162 operaciones. ¿Todo bien? Entonces, si analizamos
pruebas repetidas. Estamos analizando 162 operaciones. ¿Bien? Después tenemos pruebas repetidas. Tenemos probabilidad constante, es decir, 1 de cada 3 pagan con tarjeta de crédito. Probabilidad constante. Tenemos sucesos dicotómicos, es decir, favorable a la variable, paga con tarjeta o no paga con tarjeta, ¿sí? Y la variable aleatoria discreta. Con lo cual no tengo duda de que la distribución de origen es la distribución binomial, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendría que calcular? Si yo tendría que calcular el punto número 1,1, que dice calcular entre 45 y 60 clientes, tendría que tomar la distribución binomial y calcular la probabilidad de, escuchen, 45 clientes, 46 clientes, 47 clientes o estadías, es lo mismo. Clientes, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. ¿Sí? Y luego de calcularlas todas las tendría que sumar. ¿Está bien? En el inciso 2 tendría más de 63 clientes. O sea, tendría que empezar con 64, porque dice más de 63. 63 no lo incluyo. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, y así seguir. ¿Sí? Todas probabilidades binomiales. Entonces lo que plantea la aproximación es decir, en vez de calcular tantas probabilidades binomiales que lleva tanto tiempo, podemos aproximar a través de la distribución normal, obteniendo un resultado razonablemente parecido, similar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que justifica la utilización de la distribución normal para aproximar. Como le decía, hoy en día calcular 16 binomiales o calcular 25 binomiales, ¿sí?, lo podemos hacer a través de un software estadístico o de un programa como Excel y se supera ese inconveniente que había hace un tiempo y que nos hacía acudir a la distribución normal para hacer la aproximación. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sería para hacer la aproximación si quisiéramos hacerlo? Lo tendríamos que hacer de la siguiente manera. Bueno, la distribución de origen es binomial. Queremos utilizar la distribución normal para aproximar, ¿sí? La distribución normal se utilizaba para variables continuas, no para variables discretas. Pero yo les adelantaba cuando vimos los ejercicios anteriores en el video. La distribución normal también se utiliza para aproximar variables discretas, ¿sí? Entonces, toda distribución normal está definida por dos elementos: la esperanza matemática y la dispersión. Por lo tanto, tengo que obtener la esperanza matemática y la dispersión para poder trabajar con la distribución normal. Si no, no voy a poder trabajar con la distribución normal. Entonces, ¿cómo procedo? Bueno, si yo sé que esto es una distribución binomial, voy a calcular la esperanza matemática y la dispersión a través de la distribución de origen, es decir, de la distribución binomial, y voy a tomar esos dos elementos para volcarlos en la distribución normal. Vamos a ver si entendemos lo que estamos haciendo. La distribución de origen es la distribución binomial. Identificamos las características. Lo vamos a aproximar mediante distribución normal. ¿Qué necesito para la distribución normal? Dos elementos: esperanza y dispersión. ¿Cómo se calcula la esperanza? Según la distribución de origen, según la distribución binomial. Podemos acudir al atajo, ¿sí?, al cálculo según el modelo de probabilidad. Nos decía en la binomial que el cálculo de esperanza matemática era n por p. Siendo n la cantidad de veces que se repetía el experimento y p la probabilidad de éxito a la variable aleatoria. Entonces diremos 162 repeticiones, 162 operaciones, por un tercio, que era la probabilidad de éxito, 1 de cada 3, o el 33,33% periódico. Eso me da 54 estadías de esperanza matemática, 54 clientes, lo mismo. La dispersión se aplicaba como la raíz cuadrada de n por p por q, siendo n 162 operaciones, un tercio la probabilidad de éxito a la variable aleatoria y 2/3 la probabilidad de no éxito a la variable aleatoria. Eso nos daba 6 estadías, o 6 clientes. Entonces, la distribución normal queda definida como una distribución normal con esperanza matemática 54 y dispersión 6. ¿Sí? Una vez que con la distribución de origen nutrí a la curva normal para poder aproximar mediante la normal, sigo trabajando como si fuera una distribución normal. Es decir, identifico la distribución de origen,
calculo la esperanza matemática y la dispersión, y esos dos datos los uso para generar la curva normal, que depende de esos dos elementos, esperanza matemática y dispersión. Y ahora sí vamos a calcular. El punto 1 que nos decía, probabilidad de que paguen con tarjeta de crédito entre 45 clientes y 60 clientes. Les decía, por la binomial tendríamos que haber calculado 16 binomiales, ¿sí? Y luego sumados. Con la distribución normal lo vamos a aproximar y vamos a tratar de llegar a un resultado aproximadamente similar, ¿sí? Diremos, la probabilidad de que los clientes que paguen con tarjeta se encuentren entre 45 y 60 va a ser igual, ¿sí? Una vez que planteamos esto decimos, la probabilidad en la distribución normal depende de estos valores que me están marcando la probabilidad, los valores de variable, 45 y 60. Como son valores de variable, cantidad de estadías, lo que hacemos es estandarizarlo para llevarlo a unidades estándar y poder acudir a esa tabla de distribución de probabilidad normal, que es la que tenemos y la que utilizamos. Para el primer valor, que es 45 clientes, decimos 45 clientes o 45 estadías menos 54 dividido 6, eso me da menos 1,50. Y para el segundo valor, que es 60, 60 menos 54 me da 6, dividido 6 me da 1. Fíjense que en el numerador hago clientes menos clientes, dividido clientes, entonces se simplifica la unidad de medida. O estadías menos estadías, dividido la dispersión expresada en estadías, se simplifica la unidad de medida. Una vez que tenemos identificado esto, planteamos, como hacíamos antes, la probabilidad en términos de valores de variable, es decir, la probabilidad de que los clientes o las estadías pagadas con tarjeta sean mayores a 45 y menores que 60, es lo mismo que la probabilidad de que Z se encuentre entre menos 1,50 y 1 positivo. Y una vez que llegue acá, hago la pausa y me voy a hacer el dibujito, ¿sí? Hago el dibujito de la distribución normal, planteo el eje X, marco la esperanza matemática 54, marcando el punto máximo, el vértice de la curva, y bajando, ¿sí? Desplazándome hacia el eje de las abscisas, y en el eje de las X marco la esperanza matemática, 54. Una vez que hice eso, marco los dos determinantes de la probabilidad, el 45 y el 60. 45 a la izquierda y el 60 a la derecha de la esperanza matemática, ¿sí? Y ahora pienso y digo, ¿cómo voy a marcar el área sombreada, es decir, el área que nos marca la probabilidad solicitada? Me dice, quiero entre 45 y 60. Más de 45, pero hasta 60. Entonces, desde 45 en adelante, llegando hasta 60, es el área que vamos a sombrear. Desde 45 hasta 60 tenemos esta área, ¿sí? Una vez que marcamos el área, vamos a marcar el eje Z. El eje Z, decíamos, para la esperanza matemática, el valor de Z era 0. Para 45 habíamos determinado que era menos 1,50. Y para 60 habíamos determinado que era 1. ¿Sí? Y una vez que tenemos esto presente, vamos a ir simplemente a desplazarnos a la tabla para buscar las probabilidades. Primero pensemos un poquito. ¿Cómo voy a calcular esta probabilidad que está solicitando acá? ¿Sí? Recordamos entonces que la tabla nos muestra la probabilidad desde que empiezan los valores de variable z, ¿sí? Desde los menos z hacia adelante, ¿sí? Entonces tendré que tomar la probabilidad acumulada desde el inicio hasta el Z1, que es el equivalente a 60 clientes. De esa manera voy a obtener, miren, la probabilidad para este sector blanco, primer sector blanco, y para el sector sombreado, ya dejando fuera el segundo sector blanco. Y le voy a restar la probabilidad acumulada hasta 1,50 negativo, que es el sector blanco, el primer sector blanco, que no queremos considerar en la probabilidad. Entonces decimos, el sector blanco más el sector sombreado, que sería la probabilidad hasta 1, menos el primer sector blanco, que es la probabilidad
hasta menos 1,50, me dejaría solita el área que está sombreada o marcada con rayas de colores. ¿Sí? Vamos entonces a buscar a la tabla las probabilidades para 1 y para menos 1,50. Recuerden que siempre buscamos primero la del valor que está más alejado, ¿sí? El valor más grande en términos de z, que era 1. Buscamos para 1, ¿sí? 1,0 sería el encabezado de esta columna, y 0 corresponde al segundo decimal, 1,0 es el encabezado de la fila, unidad y primer decimal. Y 0 es el encabezado de la columna, corresponde al segundo decimal. Decir z igual a 1 es como decir 1,00. ¿Sí? Nos desplazamos desde la fila hacia la tabla, hacia el cuerpo de la tabla, y desde la columna hacia el cuerpo de la tabla, y nos encontramos con esta probabilidad de por aquí que dice 0,8413. ¿Sí? 0,8413, está bien. Que sería desde que inician los valores de variable hasta el 1, ¿sí? Hasta el 1, es decir, la parte blanca, primera parte blanca y la parte sombreada. Dejamos afuera la segunda parte blanca. Ahora, como nos interesa solo la parte sombreada, vamos a tratar de restar esta primera parte blanca. ¿Cómo? Calculando la probabilidad desde que empieza la tabla hasta el menos 1,50 valor de z. Vamos otra vez a la tabla, buscamos menos 1,5 en el encabezado de la fila y 0 como segundo decimal, y obtenemos de la combinación 0,0668. ¿Sí? 0,0668 es lo que le vamos a prestar al 0,8413 original. ¿Sí? De esa manera vamos a suprimir esta parte blanca, la primera parte blanca de los menores valores de variable estándar. Entonces, 0,8413 menos 0,668 me da 0,7745. Inmediatamente después lo convertimos, ¿sí?, en porcentaje, multiplicándolo por 100, e indicamos que está expresado en porcentajes con el signo por ciento. Una vez que terminamos esto, no nos olvidamos de interpretar, que es contestar bien completo en términos del problema. No decimos la probabilidad es de, ¿sí? Contestamos en términos del problema. La probabilidad de que abonen la estadía con tarjeta de crédito entre 45 clientes y 60 clientes es del 77,45, se interpreta siempre expresado en porcentaje, y no olviden el signo porcentaje, que es la unidad de medida. El segundo punto nos dice más de 63 clientes. Entonces plantearíamos la distribución normal, donde decimos los clientes que paguen la estadía con tarjeta sean más de 63. Estandarizamos un único valor aquí, porque dice 63 o más, para adelante, 63. Entonces decimos 63 menos 54, que es la esperanza matemática, dividido 6. Eso me da 1,50 en unidades estándar. Quiere decir que plantear la probabilidad de que los clientes sean más de 63, los que pagan con tarjeta, es lo mismo que plantear la probabilidad de que z es mayor a 1,50. Por lo tanto, paro y me voy al dibujo. ¿Sí? Hago el gráfico, planteo la X, ¿sí? Planteo la X, y luego planteo la curva. Una vez que tengo la curva, marco la esperanza matemática en 54, ¿sí?, y busco el valor determinante de la probabilidad, que es 63. La marco y pienso, ¿sí? Digo, ¿para qué lado tengo que sombrear? ¿Para la izquierda o para la derecha? Bueno, me dice que los clientes sean más de 63, o sea, desde 63 en adelante, ¿sí? Entonces haré desde 63 en adelante. Entonces plantearé la zona hacia la derecha de 63. Eso es lo que estamos marcando, ¿sí? Esta área pintada de rayadito colorado. Entonces, aquí tenemos esta probabilidad, que es la que estamos buscando. Vamos a tratar de buscar esa probabilidad. Recordemos que la tabla no me va a dar esta probabilidad que estamos marcando, sino me va a dar desde que empieza hasta donde yo quiero. Si yo busco la probabilidad para 1,50 positivo, me va a dar desde que empieza hasta 1,50 positivo. Esa es la probabilidad que me da la tabla, el área bajo la curva. Es decir, me dará la parte blanca. Y yo quiero exactamente la otra parte. Entonces, si conceptualmente sé que la probabilidad completa
¿sí? El área bajo la curva es del 100%, representada por 1, si a 1 le resto la probabilidad correspondiente hasta 1,50 acumulado, voy a quedarme con el remanente, que es la parte que está sombreada, ¿sí? Vamos a ver entonces cuál es la probabilidad de 1,50. Vamos a la tabla del inciso 2, y digamos, para 1,5 con el 0, así forman 1,50, unidad de primer decimal y segundo decimal, me da una probabilidad del 0,9332. 0,9332. Vuelvo y digo, si 1 es toda la probabilidad, toda el área bajo la curva, y 0,9332 es desde que empiezan los valores de variable hasta que llegué al 1,50 en valores de z, es decir, toda esta área bajo la curva que está en blanco, 1 menos 0,9332 me dará el área bajo la curva que está rayada en color, es decir, 0,0668. Inmediatamente después la expresamos en porcentaje, 6,68%, y finalizamos con la interpretación. La probabilidad de que abonen la estadía con tarjeta de crédito más de 63 clientes, si contestamos el problema, es del 6,68%. ¿Sí? 6,68%. Muy bien. Luego tiene planteado que se calcule entre 58 y 60 clientes. Entonces, esto se lo vamos a dejar para que practiquen un poquito ustedes, ¿sí? Pueden hacer la aproximación a través de la normal, les digo que el resultado les da 9,27%, y lo que pueden hacer también es calcular por binomial, ¿sí? Porque son 3 las que hay que calcular. Probabilidad para clientes igual a 58, probabilidad para clientes igual a 59 y para clientes igual a 60. Son 3. Podríamos hacerlo por la binomial sin ningún problema. Por lo tanto, si quieren, practiquen con la binomial y comparen los resultados, ¿sí? Para ver que las aproximaciones pueden ser un poquito más cercanas o un poquito más alejadas, ¿sí? Hay algunas condiciones para las aproximaciones que pueden buscarlas en el material bibliográfico. El punto número 4 dice qué cantidad mínima de clientes han pagado con tarjeta de crédito con una probabilidad del 68%. Entonces dice, ¿qué cantidad mínima de clientes pagan con tarjeta de crédito con una probabilidad del 68%? Me dice, ¿qué cantidad mínima? Quiere decir que la cantidad de clientes que estamos buscando, tenemos que decir clientes de ahí en adelante, ¿sí? Entonces, en realidad, aquí tenemos determinada la probabilidad, pero tenemos como incógnita el valor de variable, ¿sí? Es decir, cuál es el valor de X, la cantidad de clientes o la cantidad de estadías que se abonan, lo mismo. Entonces, vamos a decir, miren, vamos a expresar esto como la probabilidad de que los clientes, ¿sí? X sub I, cantidad de clientes, mayor o igual a ese valor mínimo, porque digo mayor o igual, porque de ese valor mínimo en adelante, sea igual al 68%. La probabilidad está, lo que no sabemos es cuál es el valor de variable. Entonces, trazamos la curva, marcamos el eje X, marcamos la esperanza matemática en 54 y pensamos, ¿sí? Pensamos, decimos, A es una cantidad mínima, ¿sí? Entonces yo este A voy a decir, desde ahí en adelante va a estar definida esa probabilidad del 68%. Entonces, este A lo puedo marcar a la izquierda de la esperanza matemática o a la derecha de la esperanza matemática. Pero pensemos, si yo lo marcara a la derecha de la esperanza matemática, ¿sí? Por aquí, y luego diría, desde ahí en adelante tengo que acumular probabilidad para llegar al 0,68, es decir, a más del 50%, nunca llegaría, no llegaría ni siquiera al 50%. Entonces, necesariamente, como hace un valor mínimo, y de ahí vamos en adelante, y la probabilidad es más del 50%, vas a tener que estar a la izquierda de la esperanza matemática. De manera tal de que, a partir de este punto en adelante, tenga la posibilidad de acumular 68%. 50% por la mitad de la curva y será el 18% restante, estará reflejado por aquí. ¿Sí? Entonces,
nosotros vamos a tener que identificar cuál es el valor de A, es decir, de cantidad de clientes, y para ello vamos a tener que valernos del valor de Z. Acá ya está puesto, pero hasta este momento, hasta este punto, no sabemos cuánto es. ¿Y cómo lo puedo determinar? Bueno, tengo que ayudarme con la tabla haciendo el procedimiento inverso al que hicimos en el inciso 1, que determinamos la probabilidad, y al inciso 2, que determinamos probabilidad. En el inciso 4 ya conocemos la probabilidad y queremos sacar el valor de variable. Vamos al camino inverso. Entonces, nos vamos a adentrar en la tabla a buscar la probabilidad y nos vamos a ir hacia los bordes a buscar el valor de Z para luego calcular el valor de X. ¿Sí? Pero vamos de a poco. Primero vamos a meternos adentro de la tabla a buscar la probabilidad, que es el valor conocido. Esto es lo que conocemos, 0,68, 68%. El valor de Z todavía no lo conocemos. ¿Bien? Entonces, vamos a ir a la tabla y ¿qué probabilidad vamos a buscar? Si yo busco la del 68%, la tabla me va a dar el valor de Z desde que empezó la tabla hasta que acumulé el 68%. Desde que empezó la tabla hasta que acumulé más del 50%, el 68%. Y yo lo que quiero es el valor correspondiente a este momento. ¿Sí? La tabla siempre me da desde que empieza los valores de variable estándar en adelante. Entonces, si yo quiero buscar la probabilidad hasta este momento para buscar cuál es este valor, tendré que decir 1, que es el total, menos 0,68, que está el sombreado. 1 menos 0,68 me da 0,32, que es el 32%. Si yo acumulo desde que empieza la tabla el 32%, voy a llegar a este valor de Z, que es mi incógnita. Si yo acumularía el 68%, piensen que empezaría por acá y me pasaría de la esperanza matemática, donde llego al 50, y me iría un poquito más. ¿Sí? Y ahí no está A, ahí está a la izquierda de la esperanza matemática. ¿Está bien? Entonces, tengo que buscar cuál es esta probabilidad para buscar este valor de Z que todavía no lo conocemos. Si esta probabilidad es el 68%, lo que tenemos marcado, el complemento de la unidad, es decir, 1 menos 0,68, el 32% representa esta probabilidad en blanco, que se acumuló hasta este valor de Z, que es incógnita. Entonces, vamos a buscar el 32% de la tabla. Vamos a buscar el 32%, 32%, 32%, lo vamos a encontrar siempre en el primer cuerpo de la tabla, ¿sí? Y empezamos a buscar, ¿sí? 25, 28, 31, 31, 56, 32, 28, me voy acercando hasta que encuentro, miren, 31, 92 y el que le sigue 32, 28. Parecería que entre estos dos valores está el 0,32 redondito. Entonces vamos a decir, ¿cuál está más cercano? Bueno, el 0,3192 está a 0,0008 y el 0,3228 está a 0,0028, está un poquitín más lejos. ¿Sí? Por eso nos quedamos con el 0,3192, con el que está más cerca. ¿Bien? Una vez que nos ubicamos y nos anclamos aquí, nos vamos a ir a fijar a los bordes de la tabla cuál es el valor de Z al que corresponde. Primero siempre voy al de la fila, así veo la unidad y el primer decimal. Y luego voy al de la columna a buscar el segundo decimal. Me paro acá en 0,3192 y me desplazo, llego a menos 0,40 y el segundo decimal será menos 0,47 entonces, porque el 7 es el segundo decimal. Quiere decir que este valor de probabilidad corresponde a menos 0,47. Menos 0,47, que es lo que tenemos identificado aquí. Quiere decir que este valor de Z es menos 0,47. Lo determinamos según hicimos recién. Ahora, lo que nos dice es la cantidad mínima de clientes, no la cantidad mínima de unidades Z. ¿Sí? Imagínense que nos encarga un hotel hacer esta investigación y nosotros le decimos, sí, la verdad que la cantidad mínima de Zetas es menos 0,47. No va a entender nada, ¿sí? La gente del hotel. Entonces, vamos a convertir ese menos 0,47 en unidades de variable. ¿Está bien? En unidades de variable equivalente. ¿Cómo lo haremos? Bueno, nos valdremos de la formulita de estandarización y vamos a proceder a la inversa. Si conocemos cuál es el valor de Z menos 0,47, no olvidarse el signo,
menos 0,47, haremos menos 0,47 igual al valor de variable equivalente, que no sabemos cuál es todavía, A, es nuestra incógnita, menos 54 que es la esperanza sobre 6 que es la dispersión. Eso despejado nos da 51,18, y en este caso, a diferencia del ejercicio que hicimos en otro video, tenemos la unidad de medida especificada, que son clientes o la cantidad de estadías. También depende cómo esté enunciada la variable aleatoria, no hay ningún problema. Entonces, cuando vamos a interpretar, el cálculo lo dejamos con coma, el cálculo queda con coma, indicamos la unidad de medida, como siempre decimos, y la interpretación tendrá en cuenta el tipo de variable con la que estamos trabajando. La cantidad mínima de clientes que pagan con tarjeta de crédito con una probabilidad del 68%, con esta probabilidad prefijada, la cantidad mínima, no podemos dejar de decir eso, porque si no, no sabemos si es mínima o máxima, es de 51 clientes, ¿sí? Ahí en la interpretación redondeo porque no puedo tener un 0,18 clientes, ¿sí? Es de 51 clientes. Y de esta manera estoy viendo una aplicación a través de la distribución normal de una distribución original, que es la distribución binomial. Espero que les haya sido de utilidad el video, les dejo un gran saludo.